buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En una semana positiva para los activos de riesgo, las acciones globales avanzaron un 4,01% y los mercados desarrollados en 4,16%. Desde Estados Unidos, el martes se publicaron los datos de inflación que estuvieron por debajo de las expectativas del mercado. Mientras que el día viernes, lo que robó las miradas de los analistas fue la rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos ante un mayor deterioro fiscal por parte de Moody's. En el ámbito geopolítico, esta semana podría representar avances relevantes. Reino Unido y la Unión Europea están cerca de acordar un nuevo marco de cooperación post-Brexit que incluiría áreas como defensa, seguridad y comercio. Además, se espera una llamada entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin. Según declaraciones del propio Trump, el objetivo es lograr un cese al fuego inmediato en Ucrania, en medio de un nuevo ataque de drones por parte de Rusia sobre los suburbios de Kiev, el más amplio registrado hasta la fecha. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global del 0,75%, al igual que las monedas emergentes que se apreciaron un leve 0,03% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos mixtos, con la renta fija y el peso chileno mostrando rendimientos negativos de 0,1 y 0,63% respectivamente, mientras que la bolsa chilena continúa con su rally positivo avanzando un 1,86%, impulsado más que nada por la empresa Vaporis, que logró avanzar un 13,7% luego de que su filial Hapaloid reportara resultados positivos. Además, durante la semana pasada tuvimos la publicación de la encuesta de expectativas económicas, en donde el Banco Central adelantó que para 12 meses se espera una inflación de un 3,5%, una tasa de política monetaria del 4,5% para diciembre del 2025, es decir, 2 recortes de aquí hasta finales de año, y un PIB del 2%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos positivos, tanto para emergentes como desarrollados. En los mercados desarrollados se observa por sobre todo Estados Unidos, desarrollados y global, con avances del 5,33%, 4,16% y 4,05% respectivamente. Desde Estados Unidos, además del índice inflacionario que sorprende de forma positiva, las posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre una posible reactivación del acuerdo nuclear podría permitir la entrada de hasta 800.000 barriles diarios de petróleo iraní al mercado, presionando los precios a la baja del commodity. Por su parte, en emergentes, tanto el índice de Asia como emergente destacaron con alzas del 3,59% y 3,09% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos mixtos en desarrollados pero positivos en emergentes. Por un lado, desde desarrollados, High Yield avanzó un 0,7%, mientras que Investment Grade retrocedió un 0,14%. Desde emergentes, High Yield fue con la mejor retorno, avanzando un 1,12%. Desde el lado de las monedas, vemos que en el mercado de desarrollados vimos monedas más que nada depreciativas, mientras que en emergentes el contexto fue más que nada mixto. Por el lado de desarrollados, destacamos más que nada el euro, en donde retrocedió un 0,77% luego de que la SIU Survey Expectations, es decir, esta encuesta realizada por Alemania que mide las expectativas de la economía por parte de los mismos consumidores del continente europeo, marcó un 11,6 puntos, lo que muestra un avance versus lo que se había visto el mes pasado en territorio negativo. Desde el lado de emergentes destacamos más que nada el peso colombiano, que logró avanzar un 1,15%, luego de que tanto las ventas minoristas como la producción industrial estuvieran por sobre lo esperado por el mercado, avanzando un 12,7% y un 4,9% respectivamente. El mercado de commodities tuvo un desempeño mixto, con avances en productos industriales y agrícolas, pero caídas en metales preciosos. Estos movimientos respondieron principalmente a cambios en oferta y demanda global, expectativas económicas y factores geopolíticos. El petróleo WTI tuvo una recuperación moderada del 2,41% tras reportarse una reducción de inventarios de Estados Unidos y por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que elevaron la percepción del riesgo del suministro. El gas natural bajó por mayor oferta y demanda débil por electricidad debido a temperaturas suaves, y por esto tuvo un rendimiento del menos 1,2%. El hierro lideró las ganancias con un avance del 5,84%, impulsado por expectativas de estímulos en China y mayor demanda de acero en Asia y Europa. ANZ Research elevó su pronóstico a corto plazo a $100 por tonelada, proyectando más actividad siderúrgica.
Además, se prevé que Europa y Asia compensen tensiones comerciales con Estados Unidos mediante mayor comercio de acero. Los metales preciosos retrocedieron notablemente. El oro presentó una caída del 3,65% por menor demanda de activos de refugio debido a la distensión comercial entre Estados Unidos y China, sólidos datos económicos estadounidenses que alejaron las expectativas de recortes de tasas. La plata también disminuyó un 1,31%, afectada por la desaceleración manufacturera global que redujo la demanda industrial. El cobre tuvo una variación marginal del 0,02%, reflejando un equilibrio entre la incertidumbre de la demanda china y las expectativas de estímulos económicos que mantuvieron los precios estables. En agrícolas, el trigo destacó por condiciones climáticas favorables en zonas de productoras claves y expectativas de cosecha global récord, lo que se tradujo en una subida del 3,86%. En el Reino Unido, los futuros de trigo subieron 2,15 pounds por tonelada, que es un 1,2%, alineados con la tendencia global. Finalmente, la soya y el maíz subieron levemente un 0,57 y un 0,45% respectivamente, ambos beneficiados por un clima favorable y demanda constante, aunque abundantes suministros limitaron a mayores avances. Con respecto a las noticias de la semana, vemos en primer lugar cómo la agencia Moody's Ratings rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos desde AAA a AA1, retirándole su última nota máxima. Esta decisión refleja una creciente preocupación por la trayectoria fiscal del país, caracterizada por altos niveles de endeudamiento, déficits persistentes y un gasto público en aumento, factores que podrían perjudicar su posición como principal destino de capital global y elevar los costos de financiamiento del gobierno. Con esta medida, Moody's se suma a Fitch Ratings y a S&P Global, que ya había degradado la nota del país en 2023 y 2011 respectivamente. Aunque la agencia mantuvo una perspectiva estable, advirtió que la fortaleza estructural de la economía estadounidense ya no se compensa con el deterioro fiscal. En su comunicado, Moody's responsabilizó tanto a administraciones pasadas como al Congreso por los déficits presupuestarios, que muestran pocas señales de moderación. Actualmente, el déficit fiscal anual se aproxima a $2 billones, lo que equivale a más del 6% del PIB. La deuda pública ya supera el tamaño de la economía y el alza de tasas ha incrementado considerablemente los costos por intereses. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que, de mantenerse esta tendencia, la deuda alcanzará el 107% del PIB para el 2029, superando los niveles récord registrados tras la Segunda Guerra Mundial. Además, Moody's estima que los déficits federales podrían ampliarse hasta representar el 9% del PIB para el 2035, impulsado por mayores pagos de intereses y un aumento en el gasto de programas sociales como Seguridad Social, Medicare, debido al envejecimiento de la población. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Estados Unidos se encuentra en una trayectoria fiscal insostenible y que una eventual crisis de deuda podría provocar una paralización abrupta de la economía. A pesar de ello, aseguró que está comprometido a evitar este escenario. La noticia de la rebaja generó repercusiones en los mercados. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta el 5,02%, mientras que el dólar cayó frente a las principales monedas de las G10, que son las más potentes a nivel mundial, con el euro superando el 1,12 euros. También los rendimientos de los bonos soberanos europeos aumentaron, reflejando el contagio de la preocupación fiscal global. Según Tracy Chen, gestora de Brandwin Global, esta rebaja podría llevar a los inversionistas a exigir mayores rendimientos por los bonos del Tesoro, cuestionando su rol como activo de refugio. En este complejo escenario, el Congreso estadounidense discute un ambicioso paquete fiscal, impulsado por los republicanos, que incluye la extensión de recortes tributarios de la era de Trump. El Comité Conjunto sobre la Tributación estima que este plan costaría al menos $3,8 billones en la próxima década, aunque algunos analistas advierten que la cifra podría ser aún mayor si se extienden ciertas prohibiciones temporales. El avance del proyecto, sin embargo, ha estado marcado por tensiones internas dentro del Partido Republicano. El viernes pasado fue bloqueado en la Cámara de Representantes debido a un desacuerdo entre legisladores conservadores y la cúpula del partido. No obstante, el domingo por la noche, el Comité del Presupuesto aprobó la iniciativa, tras intensas negociaciones que permitieron a 4 miembros ultraconservadores abstenerse y votar presente. Uno de ellos, el representante Chip Roy, explicó que se llegó a un acuerdo para endurecer los requisitos laborales para acceder a Medicaid y para
acelerar las eliminaciones de exenciones fiscales a energías limpias, aunque advirtió que la propuesta aún no cumple con sus expectativas. El presidente del Comité del Presupuesto, Jody Arrington, reconoció no conocer los detalles del acuerdo, que serían incorporados antes del debate en el Pleno. Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunció que impulsará la ampliación anticipada de los nuevos requisitos Medicaid, que entraría en vigor el 2027. El núcleo del paquete fiscal, centrado en extender los recortes tributarios, cuenta con un amplio respaldo republicano, pero el rechazo inicial reveló las profundas divisiones internas. Incluso, el presidente Donald Trump criticó en redes sociales a los legisladores que bloquearon del avance del proyecto, acusándolos de haber exigencias exageradas. A medida que el proyecto avance hacia el Pleno de la Cámara y luego al Senado, las propuestas de recortes de Medicaid y otras disposiciones claves enfrentarán un fuerte escrutinio. Legisladores republicanos de estados con altos impuestos como Nueva York, Nueva Jersey y California ya han advertido que no apoyarán el plan si no se eleva el límite de la deducción federal por impuestos estatales y locales. Asimismo, senadores como Josh Hawley han expresado su rechazo a los recortes de Medicaid y proponen reducir el costo de los medicamentos como alternativa. Otros moderadores, como Susan Collins y Lisa Murkowski, quienes ya bloquearon el intento de derogar Obamacare en el 2017, también podrían oponerse. A su vez, el senador Tom Tillis, de Carolina del Norte, busca proteger los proyectos de energía verde en su estado, abogando por una eliminación más gradual de los incentivos fiscales. Según el texto actual, los créditos para vehículos eléctricos se reducirán hasta finales del 2025 y otros beneficios comenzarían a eliminarse a partir del 2029. En resumen, la rebaja de Moody's evidencia los riesgos crecientes sobre la sostenibilidad de deuda y fiscal de Estados Unidos, al tiempo que la propuesta fiscal republicana avanza en medio de profundas divisiones políticas, con un complejo camino legislativo por delante. El equilibrio entre la disciplina fiscal y la protección social será clave para definir el futuro económico del país. Luego, como segunda noticia, tenemos que el índice de precios al consumidor de abril en Estados Unidos registró un aumento del 0,22% mensual, 2,3% anual, por debajo del 0,3% anticipado por el consenso de mercado. La cifra representó una recuperación respecto al registro de marzo de menos 0,05% mensual y 2,4% anual. El componente energético subió un 0,7% mensual, impulsado por un nuevo y significativo incremento en los servicios energéticos, que más que compensó la persistente deflación observada en los bienes energéticos. Por su parte, los precios en alimentos retrocedieron un 0,08% mensual. La inflación en alimentos consumidos fuera del hogar fue completamente compensada por una caída de igual magnitud en los precios de alimentos consumidos en el hogar. El IPC subyacente también sorprendió a la baja, con un alza del 0,24% mensual versus el 0,3% esperado, mostrando una aceleración respecto a la lectura inusualmente débil del mes anterior. La sorpresa negativa se explicó por el débil desempeño de los bienes subyacentes, que avanzaron un apenas 0,06% mensual por debajo de lo previsto, lo que sugiere que los inventarios acumulados aún estarían amortiguando los primeros efectos de los aranceles. Además, una nueva caída de las tarifas aéreas contribuyó a un IPC subyacente menor a lo estimado. Dentro de los bienes subyacentes, las principales presiones al alza provinieron de productos médicos, bienes recreativos, artículos de educación y comunicación, lo que podría reflejar señales iniciales de traspaso de aranceles. No obstante, los precios de vestimenta disminuyeron un 0,2% mensual, a pesar de su alta exposición a China y otros proveedores asiáticos, donde se esperaba un impacto más evidente de las tarifas. Los precios tanto de vehículos como de usados, que son nuevos o usados, registraron caídas. Desde el equipo, se considera que el informe de inflación de abril fue levemente mejor a lo esperado, con señales acotadas de traspaso de aranceles hasta ahora. No obstante, las presiones persistentes en ciertas categorías de servicios, especialmente en salud y seguros, continúan sosteniendo una inflación subyacente elevada. Es relevante señalar que la deflación en las tarifas aéreas, que contribuyó a una lectura más moderada del índice Supercore, probablemente no se vea reflejada en el PCE, ya que esta categoría se extrae del IPP, que es el índice de precios al consumidor. En cambio, la aceleración en el componente de vivienda y la fortaleza sostenida de los servicios energéticos podrían traducirse en una composición menos favorable del PCE.
En este contexto, la publicación del IPP del jueves será clave para obtener una visión más completa de la dinámica inflacionaria. Hacia adelante, se espera que los precios de los bienes ejerzan una presión creciente sobre la inflación general a medida que se materialice el impacto de los aranceles. Bajo este escenario, un desempeño más contenido del componente de servicios será necesario para mantener las variaciones mensuales de inflación más cercana al 0,25 que al 0,35%. Finalmente, como tercera noticia, tenemos que los datos en China fueron bastante mixtos y esto muestran una demanda interna que continúa debilitada. Los datos de actividad económica de China correspondientes a abril evidenciaron un daño provocado por la guerra comercial con Estados Unidos, incluso antes que la tregua comercial alivera parcialmente las tensiones. La desaceleración significativa de las ventas minoristas y la inversión, junto con resultados por debajo de lo previsto, reflejaron el impacto de aranceles estadounidenses sobre la confianza empresarial y del consumidor. Esta debilidad estuvo liderada por el sector manufacturero. Si bien la producción industrial superó las expectativas, perdió impulso con respecto al mes anterior. Se anticipa que la actividad económica recobre algo de dinamismo en mayo y junio gracias a la reciente tregua comercial y al respaldo de políticas de estímulo como el incremento del gasto público y la flexibilización monetaria, implementada por el Banco Popular de China a comienzos de mayo. No obstante, la incertidumbre persistente continuará afectando las decisiones de gasto tanto de los hogares como de las empresas. A pesar de que los aranceles se mantienen en niveles relativamente bajos, estos siguen siendo suficientemente elevados como para limitar las exportaciones una vez que se disipe el efecto de adelantamiento de envíos. En términos interanuales, la producción industrial se expandió un 6,1% en abril, por encima del consenso de mercado del 5,7%, aunque por debajo del 7,7% observado en marzo. Las ventas minoristas crecieron un 5,7%, retrocediendo frente al 5,9% del mes anterior y sorprendiendo negativamente con respecto al consenso, que era de 5,8%, aunque levemente por encima de la inflación interna del 5,4%. En tanto, la inversión en activos fijos aumentó un 4,0% interanual durante los primeros 4 meses del año, por debajo del 4,2% registrado en el primer trimestre y también inferior a las expectativas del mercado. En el sector del consumo, las ventas minoristas aumentaron un 0,24% mensual, ritmo inferior al 0,47% observado en marzo. En términos anuales, las ventas de bienes de consumo fueron las principales responsables de la desaceleración. Los ingresos de restaurantes crecieron un 5,2%, lo que sugiere una mayor cautela por parte de los hogares. La desaceleración de la inversión fue liderada por el sector manufacturero, reflejo de la creciente preocupación empresarial sobre los efectos prolongados del conflicto comercial. La inversión en manufactura creció un 8,8% interanual en el acumulado de abril, frente al 9,1% observado en el primer trimestre. Dentro de este segmento, la inversión en productos electrónicos se redujo al 9% desde el 10,5% que se esperaba. El sector inmobiliario, por su parte, sigue siendo un lastre relevante. La inversión se contrajo un 10,3% interanual en los primeros 4 meses del año, caída superior al 9,9% registrada en el primer trimestre. En contraposición, la inversión en infraestructura mostró resiliencia, con un crecimiento de 5,8% interanual, manteniéndose estable respecto al trimestre anterior. Pese a que la producción industrial superó las expectativas, el bajo dinamismo del consumo pone en evidencia los desafíos que enfrenta la segunda economía más grande del mundo. Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que, a pesar de una tregua arancelaria temporal, las crisis inmobiliarias, las presiones deflacionarias y las dudas sobre el empleo continúan afectando la confianza. La tasa de desempleo urbano se redujo ligeramente al 5,1% en abril. No obstante, el retroceso de los precios de viviendas nuevas, combinado con la debilidad de inversión inmobiliaria, sigue pesando sobre la actividad económica. Si bien la inversión en infraestructura se sostuvo gracias a una robusta emisión de la deuda pública, el frágil entorno macroeconómico mantiene cautela entre las empresas. Los datos de abril proporcionan una visión más clara del impacto de la escalada comercial de Estados Unidos. Si bien ambas economías alcanzaron una tregua en mayo, la incertidumbre respecto a las futuras negociaciones continúa limitando el apetito por inversión y consumo. En suma, si bien las recientes medidas de estímulo han logrado mitigar
parte del impacto de las tensiones externas, los desequilibrios estructurales, particularmente en el mercado inmobiliario y laboral, continúan representando desafíos significativos para la trayectoria de crecimiento de China. Con respecto al desempeño de acciones de la semana, tenemos que el S&P lideró la semana con un alza del 5,27%, impulsado por resultados corporativos positivos y una fuerte rotación hacia sectores de inteligencia artificial, energía y criptomonedas. El ánimo inversionista fue apoyado por adquisiciones estratégicas, buenos resultados trimestrales y eventos corporativos en empresas de alto crecimiento. Inflación contenida y estabilidad en el empleo redujeron temores sobre mayores ajustes monetarios. Super Micro Computer lideró al alzas en más 44,26% tras anunciar la adquisición de $20.000 millones y recibir cobertura positiva de Raymond James, destacando su rol en infraestructura de inteligencia artificial. Coinbase Global subió un 33,68% tras confirmarse su inclusión en el S&P, reforzando su legitimidad e institucionalidad de las criptomonedas. NRG Energy avanzó un 33,41% al anunciar la adquisición de 18 plantas a gas natural por más de $12.000 millones, aumentando su capacidad ante mayor demanda de inteligencia artificial. United Health lideró las pérdidas, con una baja del 23,31% tras iniciar la investigación criminal en Estados Unidos por fraude en Medicare Advantage tras la renuncia inesperada del CEO y la retirada de la guía financiera para el 2025. Fiserv cayó un 9,46% tras anunciar un crecimiento plano en su plataforma Clover, decepcionando al mercado. Y finalmente, Hershey Company bajó en 7,26%, retrocediendo más que nada por una caída del 71,9% en las utilidades trimestrales, afectados por mayores precios del cacao. Desde el plano nacional, el IPSA mostró una notable subida del 1,86%. Impulsado por sectores específicos y eventos corporativos puntuales, destacando resultados sólidos en algunas compañías. En primer lugar, Vapores subió un 13,7%, impulsado por expectativas positivas sobre los resultados trimestrales próximos a publicarse y una proximidad del pago de dividendos. Empresas Copec avanzó un 8,61%, tras reportar un EBITDA de $774 millones en el primer trimestre, un más 20,3% frente al trimestre previo, pese al retroceso interanual debido al sector forestal. Inversiones en la construcción, ILC, subió un 8,51% tras anunciar un dividendo definitivo de $600 por acción, generando expectativas positivas. Por otro lado, Cencosud cayó un 6,29% pese a reportar utilidades y crecimiento de EBITDA ajustado a un más 10,4% debido a expectativas no cumplidas y a preocupaciones sobre el entorno económico. Quiñenco retrocedió un 5,12% ante la incertidumbre por ausencia de resultados trimestrales, programados para fin de mes. Y finalmente, CCU bajó un 4,38%, pese a mayores ingresos trimestrales del 9,6%, afectada por preocupaciones sobre costos operativos y competencia. En cuanto a los datos económicos de esta semana, tenemos que para el día de hoy, como fue mencionado, tuvimos los datos de ventas minoristas en China, así como la producción industrial. Posteriormente nos saltamos al día miércoles 21 de mayo, en donde será feriado en nuestro país, con datos relevantes para el Reino Unido con la publicación de los datos de inflación, así como también las ventas minoristas para México. Avanzando la semana para el 22 de mayo, tendremos importantes datos en Estados Unidos. Tenemos en primer lugar lo que será el dato de ventas existentes desde la parte de hogares, y vamos avanzando en la semana para también tener esta encuesta de IFO por parte de Alemania, así como también los datos de PMI en el Reino Unido. Finalmente, terminaremos la semana con datos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.